Maravillosa emisora Bellavista Estéreo, dándole gracias a Dios por un día más de vida, teniendo el privilegio de culminar este año 2023, glorificando al Padre Celestial por la salud, por permitirnos compartir su palabra en este lugar. Doy gracias a todos los que se encuentran en sintonía, a los que se vayan sintonizando en esta preciosa mañana, en su programa Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una inspiración de lo alto, Bellavista Estéreo. Saludo cordialmente a la Iglesia Cristiana Banderas de Victoria, Bandera de Victoria Moras, Bandera de Victoria Sencaes, allá en el barrio Loteros, Bandera de Victoria Ferry y Bandera de Victoria 7 de abril. Saludo a todos mis hermanos de la fe, a los pastores, Edgar España y Sandra Charri, a todo el equipo ministerial de Bandera de Victoria, un cordial saludo. Cielos abiertos para cada uno. Tengo hoy el privilegio de tener a mi hijo mayor, Eric de Lima, tiene el nombre de su padre, que hoy nos va a acompañar en esta preciosa mañana. Buenos días, hijo. Buenos días, padre. Primeramente, muchas gracias por la invitación, un poquitico demorada en el sentido de que, pues, por situaciones laborales. Así es. No habíamos podido estar acá, pero Dios es bueno. Y ahora en temporada de vacaciones, pues, tengo el privilegio de acompañarte en este programa, en esta emisora de mucha bendición para la gente cristiana. Gracias por la invitación, gracias al hermano acá del máster por estar siempre con nosotros en este año que paradójicamente es el último sábado del 2023 y tengo la dicha de compartir contigo un micrófono. Creo que es primera vez que compartimos después de tantos años, un poco más yo en el Evangelio, porque tú tuviste un receso cristiano que no tenía que haber pasado, pero que eso nos llena o nos lleva de pronto a la pequeña palabra y al pequeño testimonio que vamos a dar hoy de esos procesos. Vuelvo y te digo, muchas gracias por la invitación y bueno, empecemos pues. Gloria a Dios. Bueno, cuéntame, hijo mío. Bueno, sabemos que es un programa de testimonios. Así es. A pesar de mi corta edad, digamos que ministerial o en el caminar del Evangelio, uno siempre vive procesos, vive tormentas, vive tribulaciones. Y a medida de ese proceso de tormenta y tribulaciones es donde uno pues genera un carácter espiritual que lo lleva a afrontar esas teclas negras de la vida. Y puedo decirlo porque me pasó desde muy pequeño, pues para nuestras familias que nos conocen, pues saben que yo soy de padres separados, que independientemente de eso, padre y madre siempre estuvieron conmigo y me apoyaron financieramente, pero para ellos fue un secreto que pasamos dificultades económicas que no pensábamos pasar. El haber yo nacido, por decirlo así, en cuna de oro, de tener dinero a llegar a solamente tomar un jugo de noche, porque habíamos cogido una situación difícil económica, nos hizo crecer espiritualmente. Así es. Y nos hizo crecer espiritualmente porque siempre me ha gustado tocar este tema, porque a veces nosotros como cristianos pensamos que el hecho de que somos cristianos se nos acabaron los problemas. Así es. Y automáticamente nosotros cuando entramos en mi casa, que mi mamá pues primero recibió un milagro de una sanidad de un tumor, cuya sanidad ni siquiera llevó a que se convirtiera en Dios todavía, sino Dios la sanó de un milagro, de un tumor, y ella siguió como si nada y no se convirtió. Mi madre que se llega a convertir es por medio de que yo entro a estudiar. Dios es bueno y pues ocurrió un milagro y prácticamente Dios pagó mi matrícula en el colegio. Ahí es donde se convierte mi mamá, y al momento de convertirse mi mamá es ahí donde nos vienen a nosotros las dificultades económicas. Así es. Entonces uno comienza a pensar y decir, bueno, pero si yo estaba en el mundo, digamos así, y no me estaba yendo tan mal, ¿y por qué cuando yo entro al cristianismo me comienza a ir mal? Entonces a veces son mentalidades que uno piensa en su naturalidad humana, pero es ahí donde Dios comienza a forzar tu carácter.
Y fue esos procesos que nosotros comenzamos a vivir de un tiempo hasta acá, donde nos comenzamos a decir, bueno, ¿qué nos quiere enseñar Dios? Y en todo eso de nuestro proceso, que pasamos dificultades, Dios siempre nos enseñó algo que mi madre, bueno, que he vivido con ella y que he crecido espiritualmente con ella, porque ella es la que me encaminó a Dios, conllevó a que en todo proceso tenemos que siempre adorar a Dios, alabar a Dios. Y eso fue algo extraordinario para nosotros, porque descubrimos esa esencia de que qué tan hermoso es adorar cuando no hay fuerzas para adorar. Yo siempre he dicho que la verdadera adoración radica es cuando el corazón está cansado, cuando el corazón no puede más. Y esa dificultad de nuestros problemas, de nuestras dificultades económicas en casa, nos llevó a eso. Nos llevó a decir, bueno, Dios, ¿qué nos quieres enseñar Así es. a nosotros en esta prueba? Y a pesar, resumo un poco, dificultades económicas. Mi papá mucho tiempo después se enteró, porque él tenía una situación económica fuerte, tuvo que emigrar a otro país, porque la dificultad económica aquí era grande. Muchas veces nosotros por llamada le ocultábamos a papá qué era lo que en verdad estaba sucediendo, con el hecho de no tensionarte, como que no, tú tan lejos y acá se está viviendo un proceso de caminar, de ir a la universidad a pie, de no tener con qué sacar una copia, de las dificultades económicas. Dios nos comenzó a enseñar a que en todo momento adoráramos. Amén. Y llegó ese momento que ahora no digamos que estamos al 100% bien económicamente, pero tampoco vamos a decir que estamos como estábamos cuando empezamos. Exactamente. Y algo que tenemos nosotros claros es que en la abundancia o en la pobreza siempre hay que adorar a Dios. Amén. Entonces, algo que Dios nos enseñó a nosotros en ese proceso y que lo quiero compartir con las personas que nos escuchan, es que en todo momento adores a Dios. Dios es bueno en tus dificultades, pero también en tu abundancia. No creas tú que porque estás pasando por un proceso negativo, que las cosas no te salen, no creas que Dios apartó su mano sobre ti. Dios sigue siendo el mismo en la abundancia, en la tristeza. Yo lo que comparto o lo que quiero compartir con ustedes que nos escuchan es esa experiencia viva mía, de esa experiencia de, hey, Dios está conmigo. Si Amén. Dios me está haciendo pasar esta prueba, ¿qué me quiere enseñar Dios? Y me gusta mucho, y de un tiempo para acá, diría yo que en medio de la pandemia, en medio de esa dificultad, de ese proceso que todo el mundo vivió, Que fue duro. que fue un proceso duro, ese proceso que se nos llevó familiares, se nos llevó gente full cercana, comencé un poco a escudriñar un poco más la Biblia y comenzar a mirar y ver qué me quería hablar Dios. Y me gustaba mucho el Salmo 71. El Salmo 71 habla de cuando otra vez al rey David uno de sus hijos quiere tomar su trono. Absalón. Y ese salmo es tan especial cuando comienzas a escudriñarlo, porque empieza como con un clamor, como Señor, pero si yo estaba aquí para ti, ¿por qué sufro tanto? Exacto. Entonces, ese salmo me lleva a ese contexto que a veces uno siente por dentro de esa impotencia, decir, pero Dios mío, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo hago las cosas bien, si yo leo tu palabra, si yo estoy ahí, ¿por qué tengo que pasar esos procesos? Y es descubrir eso, es descubrir el por qué Dios nos quiere. Y ese salmo es tan especial porque me enseña a lo que he empezado a vivir, y es adorar. Amén. No importa en qué tormenta esté pasando uno, la clave es adorar. Así es. La gente no tiene en cuenta cómo la adoración se maneja una atmósfera espiritual impresionante, cómo la adoración rompe cadenas, cómo la adoración elimina yugos.
Y el adorar es una parte esencial, diría yo, que ni siquiera de nuestro caminar cristiano, sino de nuestra propia vida. Amén. Entonces, compartía, en medio de esa dificultad de que pasamos en pandemia, que fue muy duro, yo le decía al Señor, bueno, pero enséñame, o sea, se nos ha ido muchos familiares por medio del COVID, ¿qué nos quiere enseñar? Y Dios, de una u otra manera, de su manera como habla, decía, pero que disfruta esta temporada. Y uno dice en su locura, pero yo cómo voy a disfrutar una temporada donde se me están muriendo familiares, donde estoy pasando dificultades, donde estoy... Y Dios hoy te dice eso, o sea, disfruta esta temporada. Y a pesar que, bueno, hoy es el último sábado de este año, y la gente que nos escucha, la verdad es que no sé cómo habrán pasado su año, no sé qué peticiones le quieren dar a Dios para el 2024, pero yo en carne propia les digo, disfruten el momento y la temporada que están pasando. Ábranse a esos ojos, a pensar, a esos oídos, abran esos oídos y digan, Dios, ¿qué me quieres enseñar? Porque sí, es verdad, tú lees la Biblia y puedes predicar, pero tú sabes la energía o la fuerza que uno le da predicar esa vivencia que uno, valga la redundancia, ha vivido. Así es. Eso es. Las pruebas traen a nuestro corazón esa fortaleza, es de tocar el hombro y decir, tranquilo, ya yo pasé por esto y Dios está conmigo. Amén. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y en ese aspecto somos como esa fe, bueno, en el caso tuyo, pues, que hemos vivido, que yo pues he tenido esa facultad, más que mis hermanos, porque ellos estaban pequeños, de ver cómo pasamos de tener mucho y despilfarrar hasta anhelar 100 pesos. Así es. Hacer como nos hacía, hoy nos hacen falta 50 pesos, nos hace falta 100 pesos. Y que en todo momento, desde que comenzamos a encontrar, comenzamos a caminar el Evangelio, bueno, en el aspecto tuyo un poco más, darle gracias a Dios de lo mucho o de lo poco. Y eso es lo que quiero compartir con la gente que nos escucha. Dar gracias. Que este año, que este día, siempre demos gracias. Amén. Por lo que fue, por lo que viene y por lo que vendrá. Al fin y al cabo, Dios no cambia. Dios fue el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana. Y hay que darle gracias a Dios por todo. Amén. Entonces, es compartir con ustedes el hecho de que, hey, si yo pasé un momento difícil donde pensé que no encontraba solución y aquí estoy trabajando, estudiando, saliendo adelante. Si Dios lo hizo conmigo, ¿qué te hace creer que no lo va a hacer contigo? Así es. Entonces, es llegarte a decir, puede que hay mucha gente que nos escuche y dirá, bueno, varón, pero Dios ya a ustedes lo ha empezado a bendecir, pero a mí todavía nada, y nada. Es que no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. A veces nosotros queremos manejar los hilos de Dios como si nosotros fuéramos dioses, y Dios dice, hey, en los hilos de la vida lo manejo yo. Así. Dios en un amanecer, en un anochecer, te puede bendecir. Puedes pasar de no tener nada al día siguiente a tenerlo todo. Así es. Y en esos dos procesos los invito a mis hermanos que nos escuchan, en la nada y en lo mucho, nunca quitar la adoración a Dios. Amén. Nunca. Entonces, compartir más que todo como que ese global de mi testimonio, es decir, sí, yo también he pasado dificultades, yo también, yo sé que es irse a la universidad caminando, yo sé que es a veces acostarse a comer sin un plato de comida bueno, solamente con un jugo, gloria a Dios que tuve por lo menos para un jugo. Yo sé que es como antes cogía y llegaban los de recibo a cobrarte a la casa y tú le decías, ay, toma 2,000 para la gaseosa, déjame 4 o 5 días que voy a pagar. Yo sé que es pasar eso. Y gracias a Dios, aunque no tengo riqueza, por lo menos yo abro la nevera de mi casa y tengo para elegir, oye, quiero tomar jugo de esto, y quiero tomar esto, y me quiero comer una fruta. Y eso tampoco nos debe de cambiar la esencia de que no es por nuestra fuerza, sino es que Dios estaba ahí. Amén. Hemos recibido el favor de Dios. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque ayer que mi papá me decía, acompáñame mañana a la radio, yo orando, sentía decirle eso a las personas, de que no decaigan, de que si tuviste un 2023 malo, no significa que vayas a tener un 2024 malo.
Ahora, no quiero tampoco generar falsas expectativas y Dios me perdone que si lo hago. No sé si el otro año Dios ya te vaya a bendecir o te quiera seguir pasando por el proceso. Eso no lo tenemos claro. Pero lo que sí te quiero decir es, confía en Dios, sigue adorándolo. A pasar de la tormenta que atravieses en tu vida, sigue adorando a Dios. Que si tienes un hijo que es rebelde, sigue adorando a Dios. No es que Dios apartó su mirada en ti, ni que el enemigo atacó a tu casa. Si un hijo está rebelde, en la juventud. Tocábamos el caso de Andrew Daniel hace años, que yo le decía a mi papá, no lo obligues, déjalo. Yo pasé por ese proceso, mi mamá a veces me obligaba a ir a la iglesia, y yo le decía, a mí no quiero ir. Y cuando tú te enfrentas a la cachetada de la realidad, te das cuenta de que es mejor llegar así. Entonces, sigue orando, sigue clamando. Mi mamá nunca me obligó o me pegaba, vamos a la iglesia. No, mi mamá, una mujer muy sabia, siempre oraba por mí. Yo sentía la mano de mi mamá cuando estaba dormido. Yo decía, ya está en mi subconsciente, ya está mi mamá ya orándome. Ya empezó ella. Pero eso me ha llevado a lo que soy ahora y a lo que quiero ser en un futuro. Entonces, ese proceso que a veces uno piensa, a veces uno decae, uno es humano, uno siente miedo, es normal sentir miedo. A veces nos enseñan las iglesias que sentir miedo no es de Dios y es todo lo contrario. A veces sentir miedo es normal, es humano. Lo que siempre sí he dicho y lo que te he comentado, que el miedo no te agobie, porque a la hora del té todo está escrito por Dios. Así es. Entonces, hermanos, si te sientes triste porque pasaste un año mal, si te sientes triste porque vienen dificultades, confía en Dios. Amén. Si tienes que llorar, llora en la presencia de Dios. Si te sientes que no puedes más, confía en el Padre. Y te lo digo hoy porque al final y al cabo, como lo vuelvo y lo repito, ya es el último fin de semana del año. Y este fin de semana es de agradecimiento. Amén. De lo que Dios hizo y de lo que no hizo. Porque si no lo hizo fue por algo. Nosotros teníamos proyectos para el fin de año. Teníamos pensado viajar a Medellín, a comprar mercancía, a muchas cosas. Yo tenía pensado viajar, muchas cosas, y Dios así no lo permitió. No vamos a ponernos a decir por qué, a renegar, sino, Dios mío, tú sabes por qué en esta temporada no lo permitiste. Así. Gloria a Dios por lo que pasó y gloria a Dios por lo que viene. Que el 2024, si algo he empezado yo y en mi casa hemos pensado es eso, que el 2024 no sea una temporada de pedir, sino una temporada de agradecimiento. Amén. A veces cuando entramos al cristianismo pensamos que nuestros problemas se fueron. Y a veces creemos nosotros que por ser cristianos estamos exentos a los problemas. Y a veces no concretamos, o a veces no nos damos cuenta que la Biblia a nosotros nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Así es. ¿Cuál es la diferencia de los problemas de la persona que no camina con Dios y de la persona que camina con Dios? Esa paz que tenemos por dentro de decir, a pesar de nuestros problemas, Dios está conmigo. No sé de dónde vendrá, pero Dios proveerá. Así es. Esa es la diferencia. No creas que porque entraste al Evangelio tus problemas se acabaron. O te pase como me pasó a mí, que cuando entramos, yo estaba pequeño y cuando entramos al Evangelio dijimos, oye, pero ahora que entramos al Evangelio tenemos más problemas que antes. Exactamente. ¿Y qué será? Pero es eso. En pandemia mucha gente se atemorizaba, mucha gente perdió hasta la cabeza porque pensaban que iban a morir. Y la tranquilidad que teníamos nosotros, decir, bueno, hay que cuidarnos, hay que ser prudentes. Exactamente. Pero si morimos, el morir en Cristo es ganancia. Amén. Y así, y fueron dificultades y fueron problemas. Y mucha gente hasta se suicidó en pandemia porque no tenían para comer, porque la economía y lo demás. Y la paz y la tranquilidad que tenía uno
que es creyente, la daba era a Dios. Así es. La daba era a Dios. Y yo compartía, porque suelo hablar con mi padre muchas veces de cosas que leo, que no soy de predicar, porque siempre me has invitado a predicar y yo nunca me ha gustado, mi ministerio radica en otra cosa, pero yo a veces leo y comparto con mi papá y le decía, papi, ven acá, explícame de esto, o explícame de lo otro, y siempre llego a la misma conclusión, y es eso, en las dificultades, en los problemas, en todo, Dios está con nosotros. Amén. Y solamente Dios nos pide a nosotros es adorar, adoremos. Ayer hablaba con una amiga que lastimosamente falleció su abuela el día de ayer para temporada de fin de año, y ella me decía, yo me preparé psicológicamente, pero la muerte de tu ser querido nunca vas a estar preparado. Exactamente. Y yo le decía, pero al fin y al cabo tienes que adorar, porque nosotros que somos cristianos y que somos creyentes sabemos que nuestra vida no es aquí, nuestra vida es en el cielo. Y dirá a la gente que no conoce el Evangelio, dirá, ¿cómo tú me vas a decir que esté regocijado y que esté contento si se acaba de morir mi madre o se acaba de morir mi abuela? Pero es eso, es darle esa esencia de adoración en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Esa es la clave del caminar cristiano, esa es la clave de la paz, esa es la clave de la tranquilidad de poder afrontar el día a día. Dice la Biblia que cada día tiene su propio afán. Así es. Y a veces nosotros nos estresamos por el día a día, por el qué pasará mañana, qué pasará. Y a veces nosotros al estresarnos del día, qué pasará el mañana, estamos hasta contristando el Espíritu Santo de Dios. Porque estamos haciendo creerle a Dios que es por nuestra fuerza y no es por la fuerza que nos da el Señor. Pero en esa parte también hay que ser muy enfático, que hay algunas personas que dicen, bueno, como es del día a día, el Dios proveerá, yo no hago esto y que Dios provea. Hay que tener esa línea ahí fija de qué es lo que, de confiar en Dios, pero de también actuar en nuestra fuerza. Amén. Entonces, compartía contigo eso porque lo he vivido muchas veces. Mi padre me enseñó siempre que en las prédicas cogiera lo bueno y desechara lo malo. Amén. Y a veces siento que en las iglesias se efectúa a veces un populismo, hermano, Dios te va a bendecir, hermano, esas dificultades, eso, y sí es verdad, Dios te va a bendecir, pero también hay que enseñarle al pueblo de que las dificultades no son porque el enemigo porque el enemigo tocó tu vida, las dificultades a veces porque Dios las permite para a ti llenarte de fuerza y para poder apreciar lo que tienes. A veces recibimos tantas bendiciones que nos parece algo tan natural que no le damos gracias a Dios. El simple hecho de hoy respirar, ya somos prósperos. Amén. Y a veces la gente piensa que la prosperidad se basa nada más en finanzas y en material, y no es así. Así es. Qué lindo es levantarse en las mañanas y respirar. Lo difícil, o de abrazarte con tu hermano, o abrazarte con tu familiar. Ayer precisamente, hijo, en Acción de Gracia en la iglesia Bandera de Victoria 7 de abril, que es la iglesia que estamos apoyando mi esposa y yo, Samira Cantillo, una hermosa predicadora, una maestra de la palabra, hablaba sobre eso, de que tenemos que ser agradecidos con el respirar, porque un tanque de oxígeno, ¿cuánto no vale? Aquellos que se encuentran quebrantados en salud o que le tienen que depositar un tanque de oxígeno en su hogar, ¿cuánto no vale? Y nosotros lo hacemos 24 horas y es gratis. Es solamente darle gracias a Dios, porque todos los días tenemos la dicha, la fortuna de poder respirar. Amén. Sí, así es. ¿Y por qué traigo a contexto? Sabemos que el programa es de testimonio. Así es. Y el hecho de estar aquí hoy es un testimonio viviente, Sí, sin señor. necesidad de decirlo. Yo le doy gracias a Dios, y de pronto Mónica, que nos escucha, ella más que todo, ella era la que vivía conmigo esos procesos cuando mi papá no era cristiano, y para nosotros, o bueno, para mí, el verlo hoy predicar su palabra es un testimonio viviente. Amén.
porque yo veía la manera como él se transformaba con unas cuantas cervezas después y se volvía totalmente diferente a la persona que es. Y en todo momento Dios ha sido bueno porque siempre cuidó de ti. Así Porque es. cuando te volabas la paderilla nunca te fracturaste ningún hueso ni nada. Me decían el hombre araña. Le decían el hombre araña porque se volaba la paderilla. Y en ese proceso nos damos cuenta que los testimonios es nuestra vivencia propia. La mejor Biblia para nosotros predicar es nuestra propia vida. Es decir, si Dios lo sacó a él del alcoholismo, de la rumba y lo demás, ¿por qué no puede sacar a su esposo, a su hermano, a su padre? Así es. Solo es confiar. Solo es confiar y adorar. Recuerdo, hijo, que en esa época, porque de pronto, bueno, eres mi hijo mayor, y a pesar de que no me separé con tu mamá, siempre estuvimos ahí juntos. Casi siempre he trabajado de mi cuenta y todos los días te iba a buscar, te montaba en burriquito, me acompañabas a hacer el cobro. En esa época vendía música puerta a puerta y recuerdo que a pesar de que estábamos separados de tu mamá, todos los fines de semana te tenía. Todo, aunque no era fácil, porque cuando te dejaba en casa, obviamente te ponías a llorar. Pasabas conmigo un fin de semana, viernes, sábado, domingo, te llevaba domingo y ahí venía la melancolía porque feliz porque estabas con tu mamá, pero triste porque me iba. Y era duro para mí. A pesar de que nos separamos, bueno, con tu mamá, hoy en día, gracias al Evangelio de Jesucristo, tenemos una muy buena relación, oramos juntos, hemos compartido juntos, somos amigos. Y eso es lo lindo del Evangelio, que el Evangelio te lleva a perdonar los errores, porque una separación no es fácil, y más cuando hay un hijo de por medio. Y yo que siempre he sido apegado a ti, pues duro, pero no impidió esa separación, ese lazo de padre a hijo. Siempre hemos estado juntos, siempre has estado pendiente a mí. Glorifico a Dios porque no hay un día que no me llames. No hay un día que no me llame. Glorifico a Dios, y ayer precisamente le daba gracias al Señor porque, papi, vamos, tomémonos un café. Yo reconozco que soy bastante metódico. Y en este mes he estado 2 veces en Juan Valdés. Y he estado porque tú me has invitado, porque hacerlo yo de mi cuenta es muy difícil. No, y entonces me siento honrado. Le digo, Dios mío, gracias, porque con una llamada yo me siento honrado. Y con una atención, papi, ¿qué te provoca, papi? ¿Qué quieres? Me das más de lo que de pronto yo pueda esperar. Y sé que quisiera darme más de lo que de pronto no tienes. Y eso para mí es más que una honra. Y es ahí donde ahora que tocas eso de que salimos y compartimos y comemos, era lo que yo hablaba cuando empezábamos la transmisión de las temporadas. Pasamos una temporada que ni para una gaseosa teníamos. Sí. Y ahora llegamos a una temporada donde ir a Juan Valdés, que para de pronto a algunos le parece caro un café de 8,000, 9,000, para uno le parezca natural de decir, bueno, vamos a tomarnos este lujo. Entonces era lo que yo compartía al principio de la transmisión. Es esas temporadas. Es en el que el hecho de nosotros estar reunidos estamos adorando a Dios. El hecho de que nosotros hoy tengamos es adorar a Dios, y el hecho que de pronto más adelante Dios no quiera volver a pasar por el fuego y por el proceso, es seguir adorando a Dios. Amén. Esa es la clave de la vida. Esa es la clave con la que yo en estos 25, 26 años de mi vida y en estos, diría yo, 15 años en el caminar de una iglesia, me he dado cuenta que en todo momento tengo que adorar a Dios, que hay que compartir. Lo decía el rey Salomón, hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para alegrarse, hay tiempo para sentirse triste. Así es. Y en todo momento hay que adorar a Dios. La vida yo siempre he dicho que la vida es un círculo, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero si estamos arriba no cambiemos nuestro corazón.
Si estamos arriba, siempre adoremos a Dios, ayudemos al prójimo. Si estamos abajo, adoremos a Dios también y Amén. ayudemos al prójimo. Y eso era más que todo lo que yo quería compartir el día de hoy, porque yo también he pasado fines de año donde me he sentido frustrado en decir, bueno, este año yo pensé que iba a hacer esto y llego al 31 de diciembre y no se materializó ni el 50% de lo que yo quise. O yo le pedí a Dios que me diera tal cosa y no se dio. Yo también he pasado de pronto por esos pensamientos que muchos pasan. Y hoy lo que les puedo decir por experiencia propia, porque yo siempre he dicho que la mayor bendición que uno puede compartir a la gente es decir, hey, yo también lo he vivido. Así es. Y he estado con Dios agarrado y lo hemos pasado. Es decirte, hermano que nos escuchas, no temas, no te entristezcas, avanza, sigue, que tu adoración y que tu oración no se pierda. Porque es que esa es la esencia de nosotros, el cristiano. Nosotros estamos para adorar. Así Y a veces pensamos y a veces creemos que Dios es bueno nada más cuando nos da y que Dios no es bueno cuando no nos da. Y a veces no somos conscientes de por qué no nos está dando. A veces no estamos preparados para recibir una bendición. Yo compartía, y de pronto voy a sacar un spoiler, como dicen por ahí, que la gente no sabe, las conversaciones que teníamos hace meses que tú me decías, mira, estoy yendo al banco y no me prestan, y estoy yendo acá y no me prestan, y estoy yendo acá. Y un día debajo de mi casa tomando gaseosa le dije, pero ¿de qué te afanas? ¿Por qué no comienzas a mirar? Es que Dios no te está permitiendo que saques esta plata ahora, porque no es tu temporada. A pesar de que tu fuerza, que la temporada comercial para ti es diciembre, de pronto Dios no quería que fuera esta. Así es. Y a veces nos pasa mucho eso. A veces nos pasa de esas dificultades de que uno piensa, y vuelvo y repito, a veces uno quiere manejar los hilos de Dios. Y Dios dice, pero es que tú no puedes manejar. ¿Cómo yo le voy a manejar los hilos al que hizo todo el universo? Entonces, a veces nosotros por nuestras fuerzas creemos o pensamos y decimos, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Por qué termino yo el año así? ¿Por qué si yo mi mentalidad y yo tenía proyecto esto y esto y esto, por qué no? Concéntrate, siéntate, escucha la voz de Dios. A veces pensamos escuchar la voz de Dios y estamos escuchando en nuestra propia voz en la mente. Medita y piensa y di, ¿por qué Dios no me permitió esto? ¿Qué me quiere enseñar Dios en esto? ¿Por qué yo no termino el 2023 de la manera como yo pensé terminarlo? O por el contrario, a la gente que sí lo termina como pensó y que tiene propósito para el 2024 de decir, Dios mío, gracias por lo que me has dado, gracias Amén. por lo que viene. Es agradecer, es agradecer. A veces pienso que a veces es bien. Siempre he escuchado que dicen que el padre sabe de las necesidades de los hijos. Y a veces siento que el pedirle a Dios algo que él ya sabe que tenemos, a veces, no diría que contrista el corazón a Dios, pero dirá como que, si me lo pides, y si en vez de pedirme, da gracias por lo que ya está. Entonces, ese más que todo era como mi compartir de ese resumen de mi testimonio, de decir, hermano, yo también pasé dificultades, yo también sé que es acostarse con un plato de comida, yo también sé que es irte a la universidad caminando, yo también sé de las dificultades, pero tranquilo, Dios está contigo, y la Amén. vida, y Dios te va a bendecir. Es más, Dios ya te está bendiciendo, Dios Amén. ya te está bendiciendo. A veces pensamos y a veces creemos lo que te comentaba, que las bendiciones son materiales, y no es así. Con el simple hecho de nosotros respirar, con el simple hecho de nosotros tener una cama donde dormir, un techo donde refugiarnos, ya debemos de sentirnos bendecidos. Amén, así es. De hecho, algo que, por lo menos cuando entramos, se nos va el agua. Estamos acostumbrados a tener el servicio de agua diariamente y de repente se va el agua, tremendo. Y si no estamos preparados teniendo agua almacenada para bañarse, o se nos va la luz, tremendo, más que todo con estos calores. Entonces, qué lindo es darle gracias a Dios cuando sentimos ese chorro de agua. Y mío, gracias Padre, gracias, porque cuántos no tienen ni para bañarse, o los que viven allá aquí mismo en Colombia, en La Guajira,
No conozco la Guajira, pero tengo entendido que allá no hay agua, allá pasan mucho trabajo con el agua, y que estamos aquí mismo en Colombia. Entonces, qué lindo darle gracias a Dios, y darle gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento, aun cuando estamos viviendo momentos, digamos, difíciles, procesos duros, como traías a colección, cuando tomaba y me transformaba, de pronto no le daba golpes a mi esposa, pero sí... no golpes físicos, exactamente, pero sí golpes emocionales. Exactamente, ofensas, gritos, y tú al ver todas las cosas ayudan para bien, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien. Al ver todas esas escenas que yo llegaba, formaba unos shows, y mi esposa lo que hacía de pronto era decirte, no te preocupes, ya a él se le pasa. Eso te llevó a ti a que nunca te gustó el licor. Ya, nunca te gustó el licor, afortunadamente. O sea, al ver ese ejemplo, ese mal ejemplo que yo daba, o sea, ese mal ejemplo que yo te daba en ese tiempo, ayudó para bien. La Biblia es clara, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Así es. A veces, y vuelvo y te digo, porque tengo amigos que no son cristianos, y a veces me dicen, hey, pero estás loco. O sea, ¿tú cómo me vas a decir que una separación, que la muerte de mi padre, que la muerte nos ayuda para bien? Ayer precisamente en la noche hablaba con mi mamá y tocábamos el tema de nuestra amiga que lastimosamente falleció su abuela, y tocábamos ese tema de cómo hace tantos años, para un 24 de diciembre, mi abuelo estuvo a punto de morir. Mi abuelo falleció a la edad de 100 años y Dios nos lo permitió a nosotros un poco más, tenerlo un poco más. Y a veces nosotros pedimos cosas y sentimos que Dios no nos responde. Y bueno, lastimosamente, bueno, para la gloria de Dios, porque está con Él en el cielo, mi abuelo fallece a mitad de año, y uno dirá, ¿tú cómo vas a decir que la muerte de tu abuelo ayudó para bien, si es la muerte de un ser querido? Y llegábamos a ese contexto que sí, porque mi mamá tenía que hacerse una operación y no se la había podido hacer por el cuidado de mi abuelo. Y cómo Dios permitió decir, bueno, Manuel, nos vamos, vas a descansar, para que mi sierva también descanse y pueda operarse. Entonces, en todo momento, en toda dificultad, el día que nosotros comenzamos a ver el Evangelio con ojos nuevos, lo que Dios nos tiene preparado a nosotros con ojos nuevos, damos cuenta que de lo bueno y que de lo malo, todo nos va a ayudar para bien. Amén, así es, todo ayuda para todo bien. Para ayuda bien. Aquí a lo que vamos, y a lo que yo comparto y a lo que yo digo es agradecer. Agradezcamos siempre, eso libera cadenas, la adoración libera cadenas. Tú sabes la rabia que le da al enemigo cuando nosotros agradecemos en las dificultades. Así es. Él dirá, pero ahí está pasando una prueba, ¿cómo es posible que todavía siga adorando? ¿Cómo es posible que todavía siga dándole gracias a Dios si se están acostando sin comer? A Dios le place que tú lo adores. Amén. Entonces, a eso venía yo a compartirle aquí a las personas que nos escuchan. Es eso. Sabemos que esto ha sido un programa de testimonio. Amén. Y que si comenzamos a analizar la mayoría de los testimonios, o casi todos los testimonios que han venido de los últimos sábados hasta el sábado anterior, hemos visto ese cambio de yo estaba así y ahora estoy así. Yo estaba aquí y Dios me ha puesto aquí. Yo estaba aquí y Dios me ha puesto aquí. Y hoy quisimos cambiar como ese contexto, porque hoy venía otra persona a dar un testimonio. Y bueno, no se pudo. Y mi papá me dice, ¿qué testimonio vas a dar? Y yo le digo, papi, la verdad es que no tengo testimonio. Lo dije jocosamente. Pero el simple hecho de estar vivo ya es un testimonio. Amén. Ya es un testimonio. Y yo pensaba decir, bueno, sí, voy a dar mi testimonio de cómo Dios me ha ido, he ido escalando poco a poco de trabajo, laboralmente, académicamente y todo eso. Pero no, Dios me decía, no. Más bien habla de cómo es dar gracias en tus dificultades. No hable de tu proceso, habla de cómo dabas gracias tú en el proceso. Amén. Y esa es la esencia, esa es la paz la da Dios. La paz la da Dios. Y no olviden a las personas que nos escuchen, y lo vuelvo y lo recalco porque yo lo aprendí leyendo, llorando en mi intimidad, y es eso, es que uno va a tener dificultades,
la vida y la Biblia es clara en el momento de decir que tú vas a tener dificultades. No nos llenemos la mente de pensar de que porque caminamos con Dios nuestros problemas se fueron, porque no es así. Así es. Yo anotaba aquí en Primera de Pedro 1:6 que decía, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco en tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así es. Y uno comienza a pensar y decir, hey, sí. Entonces, cuando comienzas a ver el Evangelio y a Dios con ojos nuevos, te das cuenta que ni siquiera son aflicciones, sino son enseñanzas. Son procesos que nos va a llevar a nosotros a decir, a tocarle la mano a un hermano y decirle, hermano, confía en Dios. ¿Por qué? Porque yo pasé lo mismo que usted está pasando. Y Exacto. Si Dios pudo conmigo, puede con usted. Así es. Entonces, vuelvo y recalco a las personas que nos escuchan o que nos ven. Den gracias a Dios por este 23. Por lo bueno o por lo malo que pudo hacer, den gracias a Dios. Porque llegaron, finalizaron el año y Dios de una u otra manera estuvo con ustedes. Tuvieron salud, todas las mañanas se levantaron. Dios fue misericordioso de darles vida nuevamente. ¿Cómo no estar agradecido por eso? Amén, amén. Porque al fin y al cabo, con luchas, con pruebas, muchos no nos acostamos sin comer. Y a pesar de que de pronto teníamos proyectos que de pronto no vimos materializados, digamos, Dios, ¿por qué no los vimos? Solamente tú sabrás. Yo te doy gracias por lo que fue. Y demos gracias por el 2024. Desde ahora comencemos a dar gracias por el 2024. Si Dios nos bendice, gloria a Dios. Y si Dios no nos bendice como la manera que nosotros pensamos, gloria a Dios también. Él también sabrá por qué. Amén, amén, así es. Una de las cosas para Dios concede los anhelos y los deseos de los corazones, pero es conforme a su santa y preciosa voluntad, porque nuestros pensamientos son diferentes a los de Él. Los de Él son perfectos. Los de nosotros siempre tienden a ser errados o equivocados. Entonces, hay que darle la gloria y la honra a Dios por todo. El éxito del ser humano, porque hablamos del ser humano, es la obediencia. Cuando somos obedientes a su palabra, tenemos metas, tenemos sueños, pero si no somos obedientes, entonces muchas veces esas metas o esos sueños no se cumplen, porque Dios bendice la obediencia. Y a veces nosotros nos encargamos de las bendiciones que Dios tiene establecidas para su pueblo, nos encargamos de alargarla por causa de la desobediencia. Entonces, ahí está el éxito en la obediencia. Yo quiero terminar con esta palabra en Santiago. De hecho, dice este título: sé paciente y orad. Pacientemente espera en Jehová. Ya. La paciencia es un fruto. Sí, a veces la gente piensa que Dios no escucha las oraciones. Exactamente. Y es tener en cuenta de que no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Exactamente. Esa es la clave, el ser pacientes y orar. Exactamente. Esperar que Él haga. Y si hace, gloria a Dios. Y si no hace, gloria a Dios. Porque Dios sigue siendo bueno y fiel en la dificultad o en la abundancia. Amén. En la muerte o en estar vivo. Dios sigue siendo el mismo. No podemos olvidar de eso, de que Dios es el mismo de Adán, que es el mismo de Abraham, ha sido el mismo Dios, y sus promesas siempre siguen ahí. Así Cambia así todo. Yo escuchaba a un pastor que decía, y esa frase me quedó: Dios es un constante en un mundo variable. El mundo cambia, varía, los tiempos cambian. Para bien o para mal, todo va cambiando, las modas, todo, pero Dios sigue siendo el mismo. Amén. Entonces Dios es un constante en un mundo variable. Simplemente es entregarse, ser pacientes, orar y adorar. Amén. Porque no es solamente orar, porque a veces la gente ora para pedir, y orar para pedir es totalmente diferente a adorar. Exactamente. Uno ora, pero también adora, porque a la hora del té nosotros estamos es para adorar a Dios. Amén. Nosotros fuimos creados, pues, es para adorar. Amén, amén, amén. De hecho, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando. No que canten, no que sean reconocidos, no que sean vistos, o no que tengan la mejor voz,
sino que le adoren en espíritu y en verdad. Sí, es que también es contextualizar. La adoración no significa ser cantante. Exactamente. Nosotros adoramos a Dios hasta con el simple hecho de postrarnos en la mañana y decirle gracias Dios. Con dar el agradecimiento a Dios estamos adorando. Así es, así es. Entonces dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone un ejemplo. ¿Por qué dice hasta la venida del Señor? Porque es que el propósito de Dios es que tú y yo seamos salvos. Ese es el propósito. Jesús vino aquí a la tierra con una misión de dar las buenas nuevas, de traer el reino a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Jesús es el reino. Y Él vino a que nosotros heredemos ese reino que es la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Y nos enseña a través de este texto que tengamos paciencia hasta la venida. Y por un ejemplo, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y pone otro ejemplo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Dice el 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Se pone al siervo Job como ejemplo, como lo decías tú ahorita. Y me llama la atención es esto, que es lo que, por eso estamos en esta emisora, por eso un día escuché, aunque era incrédulo, aunque era burlón, escuché la voz de Dios a través de una necesidad, porque de hecho yo di el testimonio aquí de tu mamá, que yo era incrédulo y el Señor desapareció un tumor del tamaño de 1 litro de leche. Yo no lo podía creer, yo pensé que eso era en película, fantasía, no era real. Yo tuve que vivirlo a través de una oración, sin tanta algarabía, sin tanta bulla, sin tanta fuera, no. Fue una oración, porque el que lo hizo fue Dios. Usó una sierva, le reveló y le dijo que lo iba a desaparecer. Yo me burlé, yo no creí, pero oró, la declaró sana, y aunque yo no creí, Él lo hizo. Y la prueba fue la ecografía. Entonces es cuando yo vine a creer realmente. Los evangélicos no son fantasiosos, no tan locos. Y ver ese milagro sobrenatural, desaparecer un tumor del tamaño de 1 litro de leche, donde yo decía que había que rajarlo. No, eso tiene que rajarlo, mira, la hermana que me cayó bien, habla bonito, pero eso es imposible, porque cuando no conocemos, cuando somos ignorantes, yo ni por equivocación leía la palabra, yo desconocía que Lucas 18:27 dice que lo imposible para los hombres es posible para Dios, pero yo tuve que vivirlo y verlo, para poder hoy en día estar aquí glorificando el nombre del Señor y dándolo como testimonio. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el propósito de Dios? La vida eterna. Que nosotros seamos salvos. Porque aquí, hoy en día, nosotros que estamos aquí, no creo que lleguemos a los 100 años de edad, como pasó con el señor Manuel, tu abuelo, que tuvo la dicha de llegar a 100 años y partió en buena vejez. Pero difícilmente, y pongamos que lo lleguemos, es un récord, pero a 200 años no llegamos. ¿Cuándo vamos a llegar a 200 años si el Señor no ha venido por su pueblo? Entonces, ese es el propósito de Dios, la vida eterna. Y por eso dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Muchos la tienen por tardanza, muchos se confían, muchos les pasa como las vírgenes
insensatas, las imprudentes que se confían, no, el Señor todos los años está viniendo y nada que viene, yo voy a vivir mi vida, el que vive es el que la goza, y cuando ya esté ancianito, cuando ya esté viejito me meto, porque sí es bueno, pero hay que gozar la vida, y la gente cree que gozar la vida es pecar, es embriagarse, es drogarse, es fornicar, es adulterar, eso le llaman gozar la vida, pero no sabemos quién puede partir el día de mañana si el Señor no ha venido. Siempre lo voy a recordar en esta emisora precisamente, Bella Vista Estéreo. Hace muchos años, cuando con el pastor Víctor, Dios bendiga al pastor Víctor, cielos abiertos para su vida, para Patti, para su hermosa doncella. Recuerdo que ese espacio era los sábados, cada 8 días, y había un programa que tenía un varón, no recuerdo el nombre, joven, hacía su programa cristiano. Llegábamos nosotros al espacio, creo que era de 2 de la tarde o 4 de la tarde, algo así, y lo despedíamos. ¿Qué más, siervo? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Hasta dentro de 8 días, bendiciones. ¿Qué más, siervo? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Hasta dentro de 8 días, bendiciones. Y cuando llegó el día, ay, el siervo, no, el siervo murió. Una sorpresa, fue algo que nos impactó, nos impresionó. Pero ¿cómo así? Si hace 8 días, solíamos saludarnos y despedirnos. ¿Qué le pasó? Le dio un infarto, creo que fue, le dio un paro, un infarto, y era joven, era un joven, voy a tener 20 años, 20 y pico años, no sé si recuerda el hermano Jairo, pero era joven, y eso me impactó a mí, pero si él estaba bien, yo lo saludé, él me saludó hasta dentro de 8 días, y de repente, no, murió. Exactamente. Entonces no sabemos cuándo podemos partir de esta tierra. Bueno, para que se dé cuenta, estaba sirviéndole al Señor. Entonces no podemos confiarnos de que el Señor, desde que está llegando el Señor, porque el Señor llega para el que se va de esta tierra. El que parte de esta tierra, le llegó el Señor. Y si lo agarró como las vírgenes insensatas, imprudentes, entonces la Biblia habla de un castigo eterno y de una vida eterna. Pero el propósito de papá es la vida eterna. Hoy predicamos aquí, testificamos y glorificamos el nombre del Señor, es con el fin de que tú que me estás escuchando recibas este mensaje, seas como las vírgenes prudentes, las prudentes que representa es la obediencia, la presencia, el servicio a Dios, escuchar su voz, hacer su obra, su voluntad. Esos son los prudentes, los que depositamos el aceite que representa la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios nosotros no somos nada. Y Juan 15 lo dice claritamente. Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador y vosotros somos los pámpanos. Pero separados, así como ese pámpano no puede estar separado de esa vid, así nosotros no podemos estar separados de Jesús. Porque Jesús es la esencia del Padre. El Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y nosotros necesitamos estar ligados al Hijo para que todo lo que hagamos nos vaya bien. Y para que cuando sea que Él venga por su pueblo, sea este año, o sea el otro año, o sea dentro de 10 años, o sea dentro de 100 años, Él solo lo sabe. Por las señales, por los tiempos proféticos, está cerca. Es poco lo que falta, por las señales. Pero para Él un día son 1000 años y 1000 años son un día. Pero lo importante es que si Él viene, nos encuentre como las vírgenes prudentes en su presencia, haciendo su obra, agradándolo a Él, sirviéndolo a Él y no confiándonos como pasó con las imprudentes. Entonces, la paciencia, que es un fruto, y cierro porque ya el tiempo apremia. La paciencia es un fruto, y me gusta este ejemplo porque dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Yo recuerdo cuando frente de la casa donde yo vivo, la vecina sembró un palito de mango. Y, aquí que ese palo crezca para que dé sombra, imagínate, dije yo. Porque el sol era impresionante. Pero ella tuvo paciencia. Yo no lo sembré. Yo no sembré la semilla. Pero ella sí lo hizo. Y yo decía, imagínate, que ese palito crezca. Pero hoy en día le han tocado cortar las ramas. Porque estropea los cables eléctricos. Temporada, lo que yo te decía. Sí. Es tener paciencia y es en confiar. Y en esas cosas, en esos pequeños detalles, ejemplos de la vida. Cómo una semilla
nace un fruto y nos da sombra, es lo mismo. Son temporadas, es en el tiempo que Dios quiera. El pasado hubo una cosecha de mango impresionante que ella tenía que regalar porque dolía que se perdieran los mangos. Como algo que ella sembró, que yo lo vi en poco porque yo dije, como algo de la vida cotidiana nos lleva a ese ejemplo del principio que decimos, que no es en el tiempo que uno quiera, es en el tiempo de Dios. Tú en ese entonces decías, no, pero es una semilla, imagínate cuánto va a estar, y ahí reciben los frutos. A veces la semilla la sembramos nosotros y ni siquiera nosotros recibimos el fruto, si no puede ser nuestros hijos o nuestra siguiente generación. Y es eso. Y en este contexto que dice mi padre, que ya para finalizar, para resumir un poco de lo que dije y con el ejemplo que acaba de compartirnos, es eso, es confiar. Llegará tu tiempo, llegará la hora. Solamente confía en Dios. Será hoy, será mañana, será pasado, será en 1 año, 2 años, o de pronto no lo vas a tener tú, sino tus hijos. Pero confía que Dios no se queda con ninguna promesa. Amén, Él te dijo que te va a bendecir, Él te va a bendecir. Ya te está bendiciendo con vida, ya te está bendiciendo. Él te dijo que te va a dar economía, confía, adora. Lo que te invito hoy, y era el contexto que hablábamos, adora. Todo en esta vida son temporadas. Hay temporadas altas y hay temporadas bajas. La invitación que te hacemos hoy, ya para finalizar, es en lo alto o en lo profundo, que tu adoración nunca se aparte de tu día. Adora a Dios, dale siempre gracias a Dios, que Él hará. A su debido tiempo, Él hará. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, ha llegado el final. Vamos a los que se encuentran en sintonía. Aleluya, final del tiempo, final de este año, de este programa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De verdad que, mira lo que dice el versículo 9, hermanos, no nos quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No nos quejemos, sino que demos gracias a Dios. Lo digo porque siempre el quejarse por esto, por aquello, por lo otro, por lo más mínimo, lo que hace es que desagrada a Dios. No nos quejemos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, oremos por ellos, las debilidades, las falencias que les veamos, intercedamos por ellos, clamemos por ellos y no nos quejemos, porque si lo hacemos, lo que hacemos es que nos condenamos, lo dice la palabra, nos condenamos a nosotros mismos, porque el juez está a la puerta. Y que el hecho de quejarse es no darse cuenta de lo que Dios está haciendo. Exactamente. Es ahí donde vamos, es dar gracias y dar adoración, porque cuando nos quejamos no estamos entendiendo el propósito de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así es. Entonces, hermano, le invito